Juan 15, decía Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Maravilloso, Juan 15. Vamos a leer un poquito todo el capítulo. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Habíamos leído hasta el capítulo 14. Estamos en el 15. Vamos a ver qué nos decía. Leemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Fíjense que siempre la Biblia utiliza imágenes sencillas para transmitir realidades muy complejas y trascendentales, ¿no? Una imagen súper sencilla, muy conocida por la gente de aquel lugar. Le decía, yo soy la vid verdadera, ¿no? La verdadera vid. Mi Padre, el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Una forma sencilla de mostrar, usando una imagen que la gente conocía del trabajo de los viñadores. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado, ¿no? Este tema que decía que el Padre limpiaba aquella rama para que dé más fruto, ¿no? Limpiando de aquello malo, de aquello que no estaba bien, ¿no? Entonces dice, vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado y que ellos han escuchado y que han comprendido. Permaneced en mí como yo en vosotros. Permaneced en mí como yo en vosotros. Jesús les está diciendo que Él está en ellos, pero ellos llegan a comprender cuánto Jesús está en ellos. Entonces Él les dice, permaneced en mí como yo en vosotros, para que ellos, atendiendo a sus enseñanzas, lo que les está diciendo, la palabra que les está dando, que ellos permanezcan en esa perseverancia, en ese camino. Como Él, en los discípulos, en los apóstoles, llevándolos a buen puerto, al reino de los cielos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ellos tampoco podrían dar frutos si no estuvieran en Jesús. Ahora vamos un poquito más allá, ¿no? Porque esto está ocurriendo ahí, alrededor de Jesús, en el lugar en el que Él está, ¿no es cierto? Ahora, Él es la palabra de Dios encarnada, Él está encarnando en el mundo, Él está en la tierra, pero es la palabra de Dios. Él está en el mundo, en la tierra, en el planeta, con la gente, Él está ahí, pero Él sigue siendo Dios. Entonces uno debe mirar un poquito más allá. ¿Por qué? Porque si no, solo los que darían frutos serían esos poquitos apóstoles y discípulos. Sin embargo, Jesús es Dios y una vez que llega para intervenir en la vida humana, interviene de la misma manera en todo el planeta, para todas las almas encarnadas, para todas las de ese tiempo y todas las del futuro. Las de hoy, las de mañana, las de pasado, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos estar en Él si Él ya no está? Bueno, atendiendo a la voz de Dios en nuestro corazón, que es la misma voz que Él habló mientras estaba caminando. Es el mismo mensaje. Algunos lo pueden escuchar porque lo pueden leer de la Biblia, haber estado ahí con Él, y otros simplemente por no conocerlo, no saber de su existencia, escucharán su voz en su corazón. Entonces, acá hay un mensaje trascendental que va mucho más allá. Todo humano que escucha la voz de Dios en su corazón y obra en consecuencia, está en Jesús
y permanece en él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Bueno, esto tiene que ver con que si uno quiere llegar al reino de los cielos, dar fruto bueno para Dios, debe estar en consonancia con lo que Dios quiere que uno haga. Y eso está cuando uno escucha la conciencia, la voz de la conciencia en el interior de uno, ¿no? Por eso digo a aquellas personas que nunca conocieron a Jesús o que aún no le ha llegado el cristianismo y viven en lugares extremos del planeta y todavía no saben nada de eso. ¿Acaso esa persona no va a dar fruto? Sí va a dar fruto, porque Jesús llega a todas partes, porque Jesús es Dios y Dios es omnipresente, está en todas partes. Donde está Jesús está la iglesia. Y esa iglesia es aquellas personas que escuchan la voz de Dios en su corazón. Si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arden. ¿A quién iban a echar al fuego que nunca se apaga? Bueno, al Satán y sus legiones, ya que el fuego estaba reservado para el Satán y sus legiones. ¿Qué fuego es este? Una vez más, este fuego simplemente es el fuego del Espíritu Santo, Dios mismo, en el cual es quemado para purificación todo aquello que es malo. Ahora, cuando uno pasa por el fuego, ¿no es cierto? Tanto en esta vida como luego de esta vida encarnada en alma, si uno tiene pequeñas cositas que terminar de purgar, de quemar para purificar, uno sale de ese fuego bien y sigue camino al reino de los cielos, a la vida eterna. Ahora, el Satán y sus legiones no tienen nada bueno para rescatar, entonces queda como los dibujitos animados, una pilita de cenizas y se terminó, no existen más. Han desaparecido para siempre, porque no hay nada que sobreviva luego de la purificación, porque todo es malo. Entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Si uno permanece en Dios y las palabras de Dios permanecen en uno, ¿qué va a pedir? Simplemente algo bueno, algo justo, algo bueno para los otros, para el prójimo, para la familia de uno, para el mundo, para cada persona, para cada animal, algo bueno. Y lo que bueno que uno pida, lo va a conseguir en esta vida o en el reino de los cielos. Obviamente que si uno está en Dios y las palabras de Dios están en uno, uno no va a pedir tonterías y cosas malas, obviamente. Entonces lo que se pide, se consigue. La gloria de mi Padre está en que des mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Como Jesús es Dios, su permanecer, que lo ha dicho un montón de veces, tiene una mirada trascendental de estar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra de Dios, que es justamente el verbo, y el verbo encarnado es Jesús, cuando crea, manifiesta. ¿Y dónde manifiesta la palabra la creación? Porque no es crear en un lugar o crear afuera de Dios o crear en otra parte. Dios no crea en otro lugar. Dios manifiesta sobre sí mismo en él mismo. Por eso, quien ha sido manifestado por Dios, todo es manifestado por Dios, permanece en Dios. Con más razón cuando además está haciendo lo correcto, pensando lo correcto y su conciencia de permanencia y de manifestación en Dios es mucho mayor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Bueno, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, más los mandamientos nuevos. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué sus mandamientos? Porque Jesús es Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, los 10 mandamientos y toda la ley mosaica son mandamientos de Jesús porque Jesús es Dios. Permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos, lo que el Padre le ha mandado hacer y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús nos llama amigos, como en algún momento Dios había dicho a Moisés y a Abraham como amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es el tema? Hacer lo que manda Jesús es hacer lo bueno, lo justo, amar al prójimo, dar la vida por el otro. Y si uno hace lo bueno, lo justo, obviamente es amigo de Dios. Dice, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Simplemente el amo le manda a hacer y punto. ¿No? Entonces él dice, no os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros pues he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Jesús nos explica, nos deja mucha información que tiene que ver con nuestra capacidad de comprensión y que nos está hablando de temas trascendentales que son dados a nosotros para nuestra revelación porque nos trata como amigos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y des fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Volvemos a tener una mirada de varios estratos. Por un lado, el que les haya elegido Jesús a sus apóstoles, sus discípulos. Por otro lado, el que haya elegido a toda la humanidad para dar fruto en esa predestinación que hace sobre toda la creación. Pero la predestinación, el destino que Dios quiere para todos, es una predestinación a nivel general. No podemos hablar de predestinación particular. No es que cada uno está predestinado y su destino está escrito y no hay nada que pueda hacer. No. La Biblia nos habla todo el tiempo de libre albedrío. Cada uno siempre se encuentra con dos caminos, lo bueno, lo malo, y uno elige. Entonces, no hay predestinación. Si yo puedo elegir, no hay predestinación. Y entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción? Bueno, en realidad la predestinación es a nivel general para toda la humanidad, pero en lo individual cada uno elige para dónde quiere ir. Entonces dice, no me habéis elegido vosotros a mí, porque a nosotros nos excede como humanos el poder hacer algo así, sino que Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, nos ha elegido, tanto a los apóstoles, discípulos, como a toda la humanidad. Y os he destinado para que vayáis, llevar la palabra y dar fruto, ¿no? De modo que todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, se les sea concedido. Volvemos al tema anterior, que qué va a pedir uno si uno está en consonancia con Dios. Y va a pedir lo bueno, lo justo, lo amoroso. Entonces dice, lo que os mando, el mandamiento es que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, aquí está hablando de aquellos que se mantienen en lo pasional, en lo terrenal, sobre todo el Satán y sus legiones, y aquellos que están de acuerdo con ellos.
sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Obviamente, porque el Satán se revela a Dios ya en el cielo. En el cielo el Satán se revela. El pecado inicia en el cielo con este ángel que se revela, el Satán. Entonces Jesús nos dice, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Ese mundo, ¿no? Ese mundo pasional, esa rebelión del cielo, se le ha revelado contra Dios, contra Jesús, antes que contra la humanidad. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegirlos os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que todo aquel que sigue a Jesús, que sigue a Dios, ¿no? Va a ser perseguido, odiado, detestado por aquellos que siguen al Satán. Por eso os odia el mundo. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también nos perseguirán a vosotros. ¿Qué les está diciendo Jesús acá? No se crean que por ser mis amigos, eso los va a proteger de la persecución. Eso no va a proteger al cristiano de la persecución. Simplemente que ya se sabe que va el Satán a pedirle a Dios para zarandear. Así que todo aquel que haga lo bueno, lo correcto, lo justo, va a ser zarandeado, perseguido. Pero bueno, lo que está a cambio es vida eterna y reino de los cielos. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Esto está hablando de llevar la palabra de Dios a otros, de evangelizar, de salir a llevar la palabra. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La persecución vendrá por causa de que Dios salva. Mi nombre, Yeshua, Jesús, Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Todo esto os harán por causa de que la salvación viene de Yahvé, porque no conocen al que me ha enviado. El conocer, el saber, el estar en consonancia, ¿no? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Fíjense que esto se remite hasta el Edén. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Esto remite hasta el Edén, donde Adán y Eva comen del fruto y a partir de ahí corren el riesgo de morir la muerte segunda, porque al saber lo que han hecho, al tener conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal, aparece el pecado como motivo de condena, ¿no? Ahora no tienen excusa de su pecado. Fíjense que esto no solo ocurre en ese momento, sino que se remite hasta el Edén. ¿Por qué? Bueno, acá viene otro tema, ¿no? Que ya lo hemos hablado mucho, pero vamos a volver sobre. ¿Adán y Eva son los primeros de la humanidad? No. ¿Quiénes estaban afuera? Mucha gente que Dios había creado en el sexto día. No, pero eso no puede ser. Adán y Eva son los primeros. Bueno, la verdad que no. Afuera del Edén hay mucha gente, toda la arqueología, la paleontología, la antropología, todo nos muestra que ahí afuera había mucha gente, había otras culturas, había otra gente que estaban cometiendo el gran error del politeísmo, sacrificios humanos, sacrificios de animales y todo lo derivado de ello, y por eso Dios hace el Edén. En el Edén Dios les da el conocimiento del bien y del mal y a raíz de eso entra el pecado con el Satán, porque si ellos no sabían lo que estaban haciendo, no existía el pecado. Pero era necesario que ellos supieran y conocieran la palabra de Dios, lo bueno y lo malo, para poder ponerle un límite al Satán, para poder pisarle la cabeza a la serpiente. Sin conocimiento no se puede hacer nada. El conocimiento libera a la humanidad al poder pisarle la cabeza al Satán al verlo. Lo veo, lo piso. Si no lo veo, me muerde, me hace meter la pata, me lleva a la muerte segunda y yo no sé qué es lo que está pasando. Así que fíjense que aquí vuelve el tema del Edén. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado.
Y uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué viniste y me hablaste? Ahora tengo pecado y me voy al fondo del pozo. Pero no, si entendimos el Edén, comprendemos que era necesario saber, conocer y saber qué pasaba para poder defenderse. El que me odia, odia también a mi Padre, el Satán. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Y aquí está hablando de todos los que siguiendo el mal asesoramiento del enemigo, odian, dice, a la palabra y al Padre. Está hablando un poquito aquí también de los saduceos, aquellos que lo van a entregar a los romanos. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, en su ley. Está hablando de los saduceos, aquellos que iban a entregarlo a los romanos. Me han odiado sin motivo. Esto dice el Antiguo Testamento. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y acá tenemos otro tema. ¿Acaso el Espíritu Santo procede solo del Padre? No. ¿Qué nos está diciendo Él? Que una de las determinaciones que el Padre le está dando como instrucción al Verbo para que realice es entregar, mandar, pedirle al Paráclito, decirle al Paráclito, al Espíritu Santo, que se ocupe de la iglesia, de todos aquellos que siguen la buena nueva en ese momento. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu Dios, proviene de Dios. Y Dios es tanto el Padre como el Verbo, porque el Padre y el Verbo tienen la misma naturaleza divina. Entonces, el Paráclito procede tanto del Padre como del Hijo, ¿no? En realidad es del Verbo, de la palabra de Dios. Él dará testimonio de mí, el Espíritu Santo. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Aquí tenemos de nuevo una mirada de Dios. Estáis conmigo desde el principio. ¿Cuál es el principio? Cuando Él llegó, cuando les dijo, síganme. ¿Cuándo es el principio? Recordemos que las almas tienen una vida en Dios anterior a la encarnación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede ser? No, el alma aparece recién en la concepción. No, la Biblia nos dice que el alma existe antes de encarnar terrenalmente. Dios le dice al profeta, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, únicamente si el alma ya existía con Dios antes. Y de allí nos viene la memoria de Dios y la necesidad de buscar a Dios en esta tierra. Todo el tiempo, todo el mundo, muy chiquitos, ya buscamos a Dios. Jacob y Esaú en el vientre de la madre peleándose por la primogenitura. ¿Y eso de dónde les vino? Bueno, les viene de algún mandato, algo que Dios les dio a esas almas antes de encarnar en el vientre de su madre, y como eso un montón de otras situaciones. Entonces, porque estáis conmigo desde el principio. Y ese principio tiene que ver con un tiempo trascendental que solo Dios conoce. Esa humanidad es manifestación del Verbo. Así que todos hemos estado con el Verbo desde siempre. Obviamente como manifestación de Él, como creación de Él, y todos tuvimos un principio. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Jesús, que es el Verbo, la palabra de Dios que manifiesta la creación, todos le pertenecemos a Él. Muy bien, Juan siempre es muy interesante, por lo menos para mí, muy interesante y muy profundo y hay que escarbar bastante. Muy bien, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.